El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué razones se defenderán o de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios le dio el dominio y el control absolutamente de todo a Jesús. Lo revistió de gloria, de dignidad. El mismo San Pablo va a decir cómo la voluntad de Dios es que absolutamente todo quede recapitulado en Cristo. Para que nosotros seamos conscientes de que todo bien que nos ha venido, que hemos recibido, que hemos disfrutado en el pasado, que disfrutamos en el presente y que disfrutaremos en el futuro, nos viene por Cristo. De Él dio testimonio el Padre en el monte, cuando ante los discípulos, por excelencia, los que Él llevó, o algunos, o el mismo San Pablo, dice que lo reconocen como pilares de la Iglesia, Pedro, Santiago y Juan, se transfiguró en su presencia y allí el Padre dio testimonio de su Hijo, diciendo que solamente en Él se complacía. Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, escúchenlo. De Él también nos dan testimonio los evangelistas, cuando nos dicen que bajó al Jordán y Juan vio que sobre él bajaba una paloma y se escuchaba la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, el siervo, el elegido, en donde Dios había puesto su mirada, del que hablaban los profetas, el profeta Isaías, el siervo a quien Dios sostiene. Y todo ha sido recapitulado en Cristo, de manera que todo bien que nosotros podamos recibir en esperanza, solamente nos viene en Cristo y a través de Cristo. No nos viene de ninguna otra manera. Y Cristo se manifiesta en la Eucaristía, se hace Eucaristía. Cristo es la Eucaristía. Y de la Eucaristía, que es Cristo en su totalidad, porque abarca la persona integral de Cristo con sus dos naturalezas, humana y divina, es que brota todo lo que la Iglesia necesita para vivir. Por eso San Juan Pablo II decía que la Eucaristía es el alma de la Iglesia, la Eucaristía es la vida de la Iglesia, la Eucaristía es además la vida del mundo, la vida de todo el universo, el movimiento entero del universo, de las estrellas, las constelaciones, las galaxias y todo lo que tiene movimiento en el universo se da precisamente porque en Cristo se genera ese movimiento. El Padre todo lo ha puesto bajo sus pies y es el testimonio que nos está dando el salmista cuando tiene la experiencia en esperanza de la venida mesiánica. Lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas, toros,
las bestias del campo, las aves del cielo, los pájaros. Todo lo que esté dotado de belleza en la creación y en el mundo está siendo constantemente embellecido, recreado, dirán también los padres de la Iglesia, y así lo sostiene la tradición y el magisterio de la Iglesia, está siendo embellecido por Cristo Eucaristía. Si la Eucaristía no se celebrara, el universo entero ya hubiera colapsado, no tendría cómo sostenerse. Si la Eucaristía no se celebrara, la tierra ya hubiera colapsado hacía muchísimo tiempo. Si la Eucaristía no se celebrara, porque es la presencia viva y real de Cristo, de donde emana y brota toda la riqueza del poder infinito de Dios, la humanidad entera ya hubiera entrado en un colapso total. Si hoy todavía hay esperanza de cambio, de transformación, hay esperanza de paz, de reconciliación y de unidad, es porque se celebra la Eucaristía. Podría pervertirse en todos los sacerdotes y perder la fe en el sacrificio eucarístico de Cristo. Podría incluso hasta fallar el Papa y perder la fe en Cristo Eucaristía. Podrían fallar todos los obispos y perder la fe en Cristo Eucaristía. Y mientras esté la presencia eucarística de Cristo en algún lugar de la tierra, el mundo, la creación entera, seguirá teniendo esperanza de transformación y de cambio. Por eso San Pablo hoy pide esta sabiduría. Pido al Padre de la Gloria que les dé esta sabiduría, que les abra los ojos del corazón para que conozcan con un conocimiento no intelectual, no sentimental, porque eso no sirve para nada. San Pablo mismo lo dice en la carta a los Filipenses. Conocedor de la ley, no había otro parecido a mí. Hasta tal punto tenía tanto conocimiento de ella que me volví celoso y perseguidor de mis hermanos. Pero ante el conocimiento sublime de esta riqueza, de esta esperanza que es Cristo, de este poder que es Cristo, nada tiene valor para mí y todo lo considero basura. ¿Por qué el hombre es esclavo del pecado y no es capaz de vencer la tentación? ¿Por qué el hombre se deja dominar de sus concupiscencias desordenadas, de la avaricia, de los celos, de la envidia, de la rabia, del odio, del rencor, de la lujuria, de todo lo que son las obras de la carne? ¿Por qué se deja dominar por el sueño ante la presencia del Señor y se vuelve pasivo ante la presencia del Señor, que es un desorden de la carne? Porque no tiene conocimiento, este conocimiento que San Pablo está deseando. Cuando el hombre está esclavizado por el mundo, por las leyes de la carne, cuando está esclavizado por el pecado, lo motiva más todo lo que es pecado, todo lo que es mundo y todo lo que es terreno. Uno facilísimo se da cuenta hacia dónde está tendiendo su corazón. Cuando uno sabe qué es lo que a uno lo mantiene activo, lo mantiene en movimiento, le hace incluso arder el corazón, si es Cristo o es el mundo. Es muy fácil saberlo. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? Si Jesús Eucaristía, presente en la Eucaristía, que es la riqueza, es la esperanza y es el poder del que nos está hablando San Pablo, o si es el pecado, el mundo y la carne disfrazados de Dios, disfrazados de Jesucristo,
disfrazados de evangelio, disfrazados de vida espiritual, porque el pecado es tan astuto que se disfraza de Cristo. El pecado es tan astuto que se disfraza de Dios. El pecado es tan astuto que se disfraza de Espíritu Santo. El pecado es tan astuto y el mundo es tan astuto que se disfrazan de evangelio. Y por eso constantemente vemos mucha fanfarronería, gente hablando de amor a Jesucristo, hablando de amor a Dios, hablando de fidelidad a Dios, hablando de cosas, hablando del evangelio, pero en su propia vida están distantes de lo que es el evangelio. Todo el que peca es hijo del diablo. Todo el que peca se está oponiendo a Cristo. La única oposición a Cristo en esta tierra es el pecado. Y por eso es el instrumento favorito del demonio. San Bernardo dice que el que peca es un hijo del demonio. Y San Juan lo dice también en su primera, segunda y tercera carta. ¿Cuáles son los hijos de la luz? Los que cumplen los mandamientos y los viven. ¿Cuáles son los hijos de las tinieblas? Los que no cumplen los mandamientos. Porque cuando una persona ha perdido la fe en Cristo, ya no tiene fe en Cristo, le es imposible vivir los mandamientos. Le es imposible vivir la palabra de Cristo. ¿Qué significa eso? Que no tiene fe. Ya la perdió hace mucho tiempo. Porque para el que tiene fe, todo es posible. Para el que perdió la fe y tiene fe pero en el mundo o en el Cristo o en el Dios o en el Espíritu Santo que Él mismo se formó, para el que tiene fe en eso, la única salida y esperanza es seguir pecando, porque nunca va a ser capaz de salir del pecado. Por eso San Pablo hoy lo pide al Padre, que se les abran los ojos del corazón, no los físicos, no los ojos del intelecto, son los ojos del corazón para contemplar esta riqueza, esta sabiduría. Y por eso hoy el Señor en el Evangelio dice: todo el que se declare de parte mía ante los hombres, es decir, que viva de una manera coherente. Esta perícopa del Evangelio de San Lucas hoy viene de una enseñanza completa de San Lucas, donde comienza a decir que a Jesús se le acercó toda la multitud y que era tanta que se pisaban hasta entre ellos mismos de tanta gente. Y Jesús se lleva parte a los discípulos y les dice: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. De eso hay gente muy hipócrita en la iglesia. Habla maravillas de Dios, va y predica maravillas de Dios, pero se dejan arrastrar de la carne y viven en pecado. Y el Señor advierte: cuídense de esa levadura, porque todo lo que hagan en lo oculto, todo lo que hagan de manera escondida, todo lo que piensen en secreto, todo lo que confabulen en secreto, será sacado a la luz del día. Ayer lo recordábamos, cómo el Señor está permitiendo en este pontificado del Papa Francisco que salgan y maravilloso, que se ventilen esas cosas. Porque había muchos que hablaban maravillas del celibato, porque sabían que ante el Papa Benedicto, Juan Pablo II, no se podía, ya hoy abiertamente lo dicen, no creen en el celibato. ¿Por qué será? Porque a muchos de ellos la carne, la lujuria se los está dominando. Y por eso su única esperanza es que algún día la Iglesia quite el celibato sacerdotal. Quien disfruta de la riqueza y tiene la esperanza en esa riqueza de la pureza que da el celibato y se la goza, jamás desearía eso. Jamás desearía. Pero quien perdió la fe para luchar con la lujuria, con la carne,
ya no cree, ya no tiene esperanza de salir de ese abismo, ya perdió la esperanza. Y por eso San Pablo hoy dice que se les abran los ojos del corazón para que se den cuenta de esta riqueza tan grande. Porque hay obispos y teólogos que piden que la Iglesia suavice más las exigencias morales en el ámbito sexual y afectivo, frente a tormentos dominantes tan terribles de hoy que está padeciendo la humanidad, y sobre todo en la Iglesia Católica llevamos esa vergüenza de hermanos nuestros que se han dejado llevar por la bestialidad de la lujuria. Sacerdotes y obispos, cardenales, en nuestro tiempo, fundadores de comunidades, en nuestro tiempo, porque perdieron la fe. Todo el que conoce esta riqueza del poder infinito de Dios sabe que siempre va a salir triunfante ante cualquier tentación de impureza. Sabe que cuando dobla las rodillas ante el Señor y lo está buscando con un corazón sincero, no pervertido, porque quiere la eternidad, siempre va a salir triunfador. El que sale derrotado es porque no tiene intenciones puras y no tiene intenciones rectas, porque no quiere alcanzar a Cristo, porque el anhelo profundo de su corazón no es ser del Señor, porque busca otras cosas interiores y eso queda al descubierto. Hay algunos que dicen, Padre, y hay católicos que se ofuscan por esto que voy a decir, se ofuscan. Padre, es que Dios a todos pues no les da la gracia. Mentiras, 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 mentiras asolapadas del demonio. Porque ayer nos dijo San Pablo en la carta a los Efesios, estaba alabando al Padre porque a todos nos enriqueció en Cristo. Nos creó en Cristo. Y cuando nos creó en Cristo, dotó nuestra humanidad de una grandeza, de una belleza, de una perfección, de una justicia, de una santidad tan alta, que Dios con toda tranquilidad le dijo a Adán y Eva, tienen dominio sobre todo, ustedes son señores. Lo único que no pueden hacer es tomar del árbol del bien y del mal, ponerse en mi puesto para decidir moralmente qué es bueno y qué es malo. De resto, ustedes tienen control sobre todo, sobre ustedes mismos. Nada los puede dominar. Y por dejarse engañar, porque le dijo el diablo, lo que pasa es que Dios es muy celoso. Y Dios es un envidioso. Y Dios es esto, y Dios es un controlador. Y Dios los tiene engañados. Y Dios los manipula. Coman de ese árbol. Y verás que ustedes se van a volver superiores a Él. Y ese es el miedo que tiene Dios, de que ustedes se vuelvan superiores a Él. Pero si ustedes lo hacen, se vuelven superiores a Él. ¿Quién va a ser superior a Dios? Hoy lo está narrando el Salmo 8. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Nadie te puede sobrepasar. Pero el diablo les hizo creer a nuestros primeros padres, como le está haciendo creer a muchos en la iglesia hoy. Hoy hay obispos, cardenales, teólogos, religiosas, convencidos de que ellos son los que van a transformar la iglesia. Convencidos. Qué mentira tan grande. En este sínodo ha dejado ver de todo eso. Es la presunción así en pasta, evidente. Hay gente que cree que la salvación del mundo depende de ellos. Hay movimientos laicales así, que ellos mismos se autoproclaman como los salvadores, porque son los únicos elegidos, al estilo de los herejes del gnosticismo, que solamente habían unos neumáticos, los que tenían el espíritu para salvar la iglesia. Pretensiones de esa hoy abundan dentro de la iglesia, sacerdotes, obispos, movimientos laicales, comunidades religiosas. Miren, yo conocí comunidades religiosas que se vistieron de esa presunción y hoy están ahí humilladas por el Señor, purificadas, porque es que creían que eran ellos. ¿Qué tal que los hijos y las hijas del FIA se nos dé por creer
que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto. La iglesia la transforma a Jesucristo, la transforma a través de su Espíritu, la transforma a través de la Eucaristía, porque el Padre lo quiso recapitular todo en Cristo. Y hoy la mayoría de los católicos están viciados por estos errores. Y esto no nos debe escandalizar. Siempre en la iglesia ha habido esto. Miren, en la época del arrianismo, la mayoría de los obispos, de sacerdotes, de teólogos, de fieles, hasta el Papa estaba permeado de arrianismo. El Papa ya se me fue la palabra, pero desterró el Papa a dos santos que se opusieron al arrianismo. Yo siempre confundo a San Justino con San Atanasio. Bueno, uno de esos dos, Justino o Atanasio, no lo tengo con claridad, pero uno de esos dos padres de la iglesia sufrió el destierro 5 veces. San Hilario también sufrió el destierro. Pero ellos llegaron a un conocimiento tan grande de Jesús en su corazón que no les daba miedo ni siquiera de que toda la jerarquía se les opusiera, ni se ponían a pelear con ellos, para nada, ni se ponían a pelear con el Papa, para nada. Es como cuando San Francisco de Asís ni se puso a pelear con los jerarcas de la iglesia ni con el Papa. Él sabía y él era consciente que la iglesia estaba en ruinas. San Francisco de Asís fue eso. Mira, Francisco, mi iglesia está en ruinas. Y le costó entenderlo, pero después lo comprendió. Estaba vuelta a nada la vida sacerdotal, estaba vuelta a nada la vida consagrada, estaba vuelta a nada la vida de los bautizados. Estaba vuelta a nada. Y le dijo: Francisco, ¿tú me quieres ayudar? Si tú te dejas purificar por mí, yo en ti que eres miembro de la iglesia, puedo purificar mi cuerpo místico. Solo necesito que me hagas de altar, ¿sí? Para yo ofrecerme. Y yo ahí renuevo la iglesia. Ese es el gran misterio y el poder de Cristo. Cristo con una sola persona. Que le digan: sí, con eso tiene. Y esto puede escandalizarnos a nosotros que estamos tan contaminados, ¿sí?, de una visión cuantitativa, estadística, que deslumbra. Miren, cuando Israel, y podemos encontrar una cantidad de testimonios, en la época de los jueces, Israel iba para la perdición, el pueblo elegido del Señor. Dios había elegido a ese pueblo para salvar al mundo, el mundo entero. Escogió al pueblo más pequeñito y se le torcían. Empezaban bien y después se le torcían. La época de los jueces se pervirtieron casi todos. Y por allá se encontró un muchachito campesino, Gedeón, el más chiquitico incluso. Y le dijo: Gedeón, con que tú me ayudes, con eso para mí es suficiente. Esa es la riqueza del poder de Dios. Cuando el rey Saúl, todo el pueblo, casi todo el pueblo, y detrás de un rey Saúl que se le había torcido al Señor, que se había pervertido, sacerdotes, profetas, el único era Samuel, y le tenía miedo a Saúl. Y el Señor va y se escoge un muchachito chiquitico, un agricultor de ovejas, que era David. El Señor, el poder del Señor es tan infinito que hoy podemos ver permeada la mayoría de los católicos hoy en este presente, incluyendo sacerdotes, obispos, y con que resulte por ahí uno que le levante la mano y le diga: Señor, yo estoy dispuesto. Para el Señor eso es suficiente. Alguien que tenga conciencia en su corazón de que solo es por el poder del Señor, por la gracia de Cristo, por la fuerza de Cristo, solamente necesita eso. En la plenitud de los tiempos, todo estaba permeado, todo. Los únicos que no se habían dejado permear eran San José y la Virgen. Habían unos que estaban muchísimo, muy permeados, otros más o menos, otros poquito, pero todos estaban. Miren que a Jesús
hasta de los apóstoles que él escogió, habían varios permeados por este espíritu fariseico o de las sectas que habían en esos momentos religiosos. Tanto que a Pedro no le dio, no le alcanzó. Ese miedo que tenía Pedro se lo estaba alimentando el error doctrinal en el que él vivía. La traición de Judas, ¿qué se lo alimentó esa traición? El error doctrinal en el que Judas vivía. Porque Judas quería un Mesías al estilo como lo esperaban las sectas de los fariseos. Muy diferente a como lo habían anunciado los profetas. Hoy hay la cantidad de católicos esperando un Mesías raro, un Mesías por allá que no tiene que ver con el Evangelio, que no tiene que ver con lo que San Pablo nos está enseñando, que no tiene que ver con la tradición de la Iglesia ni el magisterio auténtico de la Iglesia. Yo atiendo gente, cantidades de gente semanalmente. En esta casa pasan muchas personas. Y yo digo, Dios mío, es impresionante. Y uno le dice cosas a la gente del catecismo y no les entra. Y hay gente que lleva años luchando para poder pasar de un numeral del catecismo y no ha podido, no les entra. ¿De qué estarán viciados? No, que a uno no le entre lo que piensa una persona, un sacerdote, uno dice, pues es normal. Pero que a uno no le entre el catecismo, eso sí es bien preocupante, muy preocupante. Que a uno coja la Biblia y la abra y lo único que le produzca sea sueño y distracción, eso es muy grave, muy grave. Que alguien coja una autobiografía de un santo, una autobiografía, porque hasta las biografías hoy muchas están más permeadas, ¿sí? Y comience a leerlo y lo único que le produzca sea sueño. Padre, es que el único momento del día en que yo puedo dormir es cuando estoy ante el Santísimo. Jesús manso y humilde de corazón. Que la Eucaristía lo único que te produzca sea eso. Válgame Dios. Porque esta es la riqueza, esta es la esperanza, esta es la sabiduría a la que nosotros hemos sido llamados, no a otra. Es Cristo Jesús. Pero así estamos hoy. La riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Porque no a todos la Eucaristía les produce eso mismo. Yo atiendo gente muy sencilla, que para ellos la Eucaristía es un tesoro. Un tesoro, eso es como si le inyectaran, quién sabe es que porque los eleva. Y hasta se conmueven. Hasta los chiquiticos, aquí traen chiquiticos los domingos y los mantiene más activos, ¿sí? Y a nosotros, ¿saben qué es lo más grave? Que mucha de esa gente que la Eucaristía no le produce nada en el corazón son los que hablan bonito de la Eucaristía. ¿Eso cómo se llama? Hipocresía. Cuando uno habla maravillas de algo que a uno no le produce esas maravillas en el corazón, uno es cínico. Uno no es consecuente. Es mejor quedarse calladito y buscar que le produzca eso, porque los discípulos de Maús dicen, no sentíamos que nos ardía el corazón mientras nos explicaban las Escrituras, porque hay otras cosas que se hacen arder el corazón. ¿Por qué será? Y no son Cristo directamente. ¿Por qué será? Nosotros tenemos que pedirle al Señor que esta petición de San Pablo se cumpla hoy en nosotros y en toda la Iglesia, porque es muy preocupante lo que está pasando. Si no fuera por la esperanza que el Señor nos da de que con la oración de algunos, la intercesión y el ofrecimiento de algunos en la Iglesia, muchos se pueden salvar, esto estaría perdido. Menos mal la Virgen en Fátima vino a decirle a los pastorcitos, ustedes ofrézcanse.
hagan súplicas y oraciones por la conversión de los pobres pecadores para que no se condenen. Porque la Virgen vio tan grave el mundo, tan grave a la iglesia, que lo único que vino a pedir fue sacrificios, penitencias, súplicas y oración al Padre. Y Fátima lo enseñó por todos los lados, solamente la intercesión y la súplica. Por eso todos los días venimos ustedes y yo a ofrecer el único sacrificio agradable al Padre. La oración por excelencia agradable al Padre. La petición por excelencia agradable al Padre. La plegaria que Él siempre escucha y atiende, que es la Eucaristía. Lastimosamente, a muchos prelados se les olvidó esto porque han perdido la fe. Y hay que ver cómo celebran la Eucaristía sin fe. Sin esta esperanza de creer que de la Eucaristía, que es Cristo real, brota toda la vida para el mundo. ¿Qué sería de nosotros, queridos hermanos, si no tuviéramos esta certeza de que Jesús está vivo en la Eucaristía? ¿Qué sería de nosotros? ¿Dónde pondríamos nuestra esperanza? A mí solamente me da pavor pensar que tenga que poner mi esperanza en otra cosa, o en otra persona, o en algún grupo, o en un obispo, o en un sacerdote, o en un teólogo. Eso me da pavor. Que tenga que poner mi esperanza en eso y no en Cristo, eso me da pavor. Menos mal, el Padre lo decretó, la Iglesia así lo ha creído siempre, así lo ha predicado y así lo ha enseñado. Hace poco decía el Papa Francisco en una audiencia que lo único que construía la unidad y hacía la unidad en la Iglesia es Cristo. Eso dándonos la mano, entendiéndonos en los errores. Es muy fácil también ser unos para el demonio. Es muy fácil ser unos y tener una comunión muy bonita y hermosa para el mundo. Es muy fácil tener una comunión y tener una vida fraterna y armonía con el pecado. Eso es muy fácil. Y de hecho se entienden. Quienes viven para el mundo, para el pecado y para el demonio se entienden fabulosamente. Se comprenden. Pero todos los días en la Eucaristía le pedimos al Señor humildemente que por la fuerza del Espíritu Santo, quienes comulgamos su cuerpo y su sangre, seamos un solo cuerpo y un solo espíritu. Este es un tiempo hermosísimo. A mí me fascina lo más grande que es el amor de Dios, saber que se sigue derramando y que lo tenemos todos los días en la Eucaristía. Por eso dice el Señor, todo el que se pone de parte mía en esta tierra, yo me pondré de parte de él ante los ángeles de Dios. Pero todo el que me niegue y no me reconozca, que no reconozca esto, que la esperanza es Él, yo también. Es una sentencia fuerte del Señor. Yo también lo negaré ante mi Padre. Todo pecado contra Cristo se podrá perdonar, pero la oposición al Espíritu de Cristo, que es el que transforma, a través de la presunción, porque la presunción es una oposición al Espíritu del Señor. El presuntuoso no necesita la ayuda del Señor, no necesita la gracia del Espíritu Santo. Puede con sí mismo o puede con la fuerza de los hombres, o puede con la fuerza de la técnica o de la ciencia o del conocimiento humano, pero no necesita del Espíritu. Y es una oposición al Espíritu Santo. Por eso es tan delicado estos tiempos, cuando se pretende transformar la iglesia con puras pericias humanas, con puros laboratorios intelectuales de teología, de pastoral, de moral, de espiritualidad, de dogma, puros laboratorios sin el Espíritu Santo, sin la certeza de que quien transforma
es el Espíritu Santo y es el Señor, sin poner la esperanza en el Espíritu Santo. Y eso es muy grave. Y dice el Señor, cuando los conduzcan a las sinagogas que San Lucas trae acá, es el contexto religioso. La Dei Verbum nos dice que siempre debemos interpretar la Sagrada Escritura teniendo en cuenta los géneros literarios y los contextos en los que se proclamó. Sinagoga es el contexto religioso. Ustedes saben, en la iglesia santos como Santa Teresa de Jesús se tuvieron que enfrentar a estas sinagogas. Era en aquel tiempo el Santo Oficio, que después tuvo el nombre de Congregación para la Doctrina de la Fe, ahora se llama Dicasterio de la Doctrina de la Fe. No es que ese órgano hubiera sido malo, es que los hombres que lo administraban se pervirtieron algunos y lo utilizaron para perseguir a los santos. Y a Santa Teresa de Jesús estuvieron a punto de quemarla. A Santa Juana, a Juana de Arco, la quemaron. Porque la sinagoga, ese ámbito religioso, le dijeron que lo de ella era herejía. Porque dijo que la voz divina le había hablado y le había dicho que iban a valerse de ella para ayudar a la iglesia. Y eso despertó celos y envidias, y esas envidias se camuflaron de celos por la fe, de un celo por la fe y de defensa de la fe. Mentiras. Mentiras. Y así pasó, pero es muy lindo cómo el Señor siempre triunfa. No se preocupen cuando estén ante las sinagogas, ante los magistrados y ante las autoridades. No se preocupen de cómo o con qué razones se defenderán o de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Quienes tenemos nuestra esperanza en Jesús no tenemos que preocuparnos por nada, ni por las perspicacias, nada de esas cosas. Dios se encarga. Hay gente que es muy perspicaz en la iglesia, muy cizañosa, que solamente está movida por el mal interior, por la corrupción. Cuando alguien se opone a la fe, a la sencillez del Evangelio, y algo le raya, se vuelve perspicaz, ¿sí? El Señor dice, no se preocupen, que el Espíritu Santo los defenderá. Y todos en algún momento hemos tenido esa tentación, o hemos caído en eso, por ignorancia. Y eso hay que desecharlo, porque nuestra esperanza es Cristo. Nunca seamos dobles, nunca, porque eso es lo peor que nos puede pasar. Una persona doble en su interior cree y siente una cosa y en su exterior dice otra. Cuidado, porque de las cosas que Jesús más condenó abiertamente fue la hipocresía, la doblez. Uno tiene que ser como es, así meta las patas, más rápido se corrige, sí, pero nunca ser dobles. Que el Señor nos ayude a vivir en la verdad y sobre todo eso, que se cumpla hoy en nosotros aquello que quiere, desea San Pablo, el conocimiento del corazón, de esta riqueza, de esta sabiduría, de esta esperanza que es Cristo Eucaristía. En la Eucaristía que nos trae el Espíritu Santo todos los días está la renovación, la salvación y la restauración no solamente de la Iglesia, sino de toda la humanidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra